Hola mis queridos decotubers, aquí me tenéis de nuevo. Siempre me pone feliz grabar un vídeo para ti. Y si te gustó mi vídeo de 10 cosas que nunca deberías comprar para la decoración de tu casa, el vídeo de hoy y concretamente la serie de vídeos que estoy grabando te va a encantar. En el vídeo de 10 cosas que no deberías de comprar para la decoración de tu casa, en los comentarios, como sabéis, siempre leo todos vuestros comentarios, no os quepa ninguna duda. No siempre puedo responder a todos, pero alguno de vosotros me dejó este comentario. Bueno, y si esto es lo que no hay que comprar, ¿podrías decirnos qué es lo que hay que comprar? Y me pareció una pregunta buenísima y bastante evidente. La respuesta es muy sencilla. Lo que debes comprar va a depender de tu estilo y de lo que te guste y de tus necesidades, eso en primer lugar. Pero sí que es cierto que en decoración, al igual que en el mundo de la moda, hay ciertos muebles, ciertos complementos, hay determinados tipos de textiles y hay algunos elementos decorativos a nivel arquitectónico y de diseño de interiores que no pasan de moda. Y eso es precisamente lo que denominamos los must-have de la decoración. Todos esos objetos que no pasan de moda y en los que siempre vale la pena invertir porque va a ser una buena compra. Por eso he decidido dedicar esta serie de vídeos a repasarlos uno por uno, por categorías, para que tú también sepas cuáles son. Y además creo que conocer este tipo de objetos puede ser una excelente base para que planifiques tu decoración o hagas tu plan de muebles. En el vídeo primero de esta serie, que es el vídeo de hoy, vamos a ver 20 muebles que no pasan de moda. Y vamos a ver cuáles son las apuestas que debes incluir en tu lista de los deseos, donde vas anotando todos los muebles que te gustaría tener en tu casa. Soy María González y estás en la Academia de Decoración. Si no te has suscrito todavía porque es la primera vez que ves mis vídeos, aprovecha este momento y no olvides darle a la campanita de notificaciones, porque te voy a decir una cosa, así vas a ser la primera o el primero en enterarte cada vez que saco un vídeo nuevo. Y sobre todo, compártelo y si este vídeo te ha gustado, premiame con tu like. Ya somos casi 40.000 decotubers, esto es la pera limonera, esto es la bomba, vamos para arriba como un cañón. Y todo gracias a ti, así que muchísimas gracias. No puedo dejar de decir esto. Te dejo todas las imágenes en un tablero de mi cuenta de Pinterest, la Academia de Decoración, que te dejo en la caja de descripción de este vídeo. A través de todos mis tableros en Pinterest vais a tener acceso siempre a todas las fuentes de información que utilizo para elaborar el vídeo a nivel de imágenes. El resto os lo dejo en la cajita de descripción. Así que ¡empezamos! Número 1. Los espejos antiguos. Un buen espejo dorado de gran tamaño es una de esas piezas especiales en las que vale la pena invertir. Sea dorado o sea en madera o sea un acabado decapado, los espejos antiguos tienen una historia detrás. Y te aseguro que darán una tremenda personalidad a cualquier estancia de la casa. Si puedes apostar por un espejo de gran tamaño, muchísimo mejor, porque los espejos amplifican la luz de la habitación y por lo tanto si es XL, muchísimo mejor. Te cuento un truco: si tienes que decorar una habitación pequeña o que sea oscura y no tenga ventana, ponerle un espejo de gran tamaño va a cumplir varias funciones. En primer lugar, te va a ayudar a amplificar la luz de la habitación y en segundo lugar va a hacer las veces de ventana. Otro truco: si vas a decorar con un espejo una habitación que sí que tiene luz, pero no mucha, trata de ubicar el espejo enfrente de una ventana. De esa manera el espejo reflejará la luz de la ventana y multiplicará la luz del espacio. Número 2. Cómodas antiguas. Tener una cómoda antigua, como cualquier mueble antiguo, es tener un tesoro. Se calcula que las antigüedades se revalorizan cada año aproximadamente un 10%. Aunque luego, la verdad es que tú cuando quieres vender una antigüedad, si no la vendes por los conductos adecuados, no todo el mundo va a saber valorarla en lo que vale y no siempre te van a ofrecer lo que vale en realidad. Se trata de piezas únicas, hechas a mano y que además son funcionales y hermosas. Las cómodas antiguas son piezas con historia que pueden convertirse fácilmente en la pieza central de la decoración de tu salón o de tu habitación. Si no tienes una cómoda antigua o no la puedes tener, siempre puedes invertir en una cómoda que tenga cierto aire vintage. ¿Ves que ya no digo vintage, O sea, he hecho caso en los comentarios, que además a mí lo que me encanta es poder aprender de mis decotubers. Se dice vintage porque no viene del francés, viene del inglés. Si tienes una cómoda, coloca un espejo sobre ella y acertarás seguro. Es una pareja que siempre funciona. Número 3. Las lámparas de lágrimas o de araña.
Las lámparas de lágrimas de cristal o las de tipo araña son elementos decorativos típicos del estilo clásico, que aportan una tremenda elegancia. Siempre se han utilizado y hoy se combinan con multitud de estilos de decoración. En el mercado puedes encontrar versiones clásicas y también antiguas, pero no te pierdas tampoco las versiones más modernas con colores alegres y atrevidos. Iluminan más que otros tipos de lámparas por su multitud de bombillitas y porque los cristales reflejan la luz y son un objeto de deseo en el que siempre vale la pena invertir. Otro must-have. Número 4. El sillón orejero. Una butaca o sillón orejero es una pieza ideal para completar tu zona de asientos en el salón. Te recomiendo que si lo eliges no lo hagas a juego con el sofá, puede ser totalmente diferente. Puedes utilizarla para dar un toque de color o bien como pieza central de la zona de asientos. También es un elemento versátil con el que podrás crear un rincón de lectura en tu habitación o en el salón. Número 5. El sofá Chester. El sofá Chesterfield o Chester, abreviatura utilizada en español, tiene su origen en 1694 y es un símbolo inconfundible del estilo clásico inglés. Se dice o cuenta la leyenda que el cuarto conde de Chesterfield encargó a un ebanista local la realización de un sillón que respondiese a sus estrictos cánones de estilo. El Chester se diseñó para mantener la postura erguida, no para repanchingarse en el sofá. Evidentemente, si lo que quieres es repanchingarse, sofá ladrillo. Que esto hay mucha gente que me lo ha comentado, pues en el sofá ladrillo estamos súper cómodos y tal. Genial, oye, si es lo que tú necesitas, adelante con el sofá ladrillo. Pero lo que es indiscutible es que el Chesterfield es un icono del diseño de interiores. Y te sigo contando. Se diseñó para mantener una postura erguida y correcta aún estando sentado, para que la ropa no se arrugara y no quedara mal, ya que de otro modo deslucía la vestimenta de los caballeros en la época y también la del servicio. Por ello, el conde de Chesterfield le indicó expresamente al ebanista que el sillón fuera duro y robusto y que tuviera los brazos y el respaldo a la misma altura, para obligar a sentarse con la espalda recta. Tradicionalmente se hacían en piel, pero hoy en día eso es como nombrar al diablo, ¿vale? Entonces puedes tenerlo en polipiel o puedes tenerlo en tapicerías chulísimas que se hacen hoy en día. Yo no voy a ser la que recomiende tenerlo en piel, por supuesto. La naturaleza y el medio ambiente está por encima de todo y es responsabilidad nuestra cuidarlo. El Chester combina perfectamente con sofás y sillones de otros estilos y nunca pasa de moda. Evidentemente no es un sofá para estar tumbado, eso ya lo sabemos, es para estar sentado tranquilamente manteniendo una conversación. Y a nivel de diseño, no me negaréis que es una pieza de elegancia indiscutible. Número 6. Vitrina y alacena. Las vitrinas y las alacenas, que ya comenté en un vídeo anterior que no son exactamente lo mismo y te lo dejo por aquí, son elementos tremendamente bellos y versátiles. Puedes utilizarlos para exponer tu cristalería o tu vajilla, para exponer colecciones y también como librería. Puedes colocarlo en el salón, en el comedor o en la cocina. Y a nivel de decoración, las últimas tendencias consisten en jugar con el color del interior y el exterior, haciendo el color del interior diferente al exterior o bien tapizando el fondo del mueble con un atrevido papel de colores, pues por ejemplo con motivos florales o con motivos de pájaro, que realmente los convierten en piezas súper coquetas. Son una de mis piezas favoritas, ya lo he dicho en otros vídeos. Y por supuesto tengo una o dos. 7. Un aparador. Tener un buen aparador y a poder ser de estilo mid-century es siempre una buena inversión, es un must-have que no pasa nunca de moda. Es un elemento súper versátil con el que no te vas a equivocar. Los aparadores nacieron para almacenar todo lo relacionado con la zona de comedor, mantelerías, vajillas, cuberterías, pero su tamaño y versatilidad les ha permitido utilizarse como elementos de almacenaje en otras estancias, como mueble del recibidor, apoyo para la televisión o simplemente como almacén de otro tipo de objetos que pueden ir desde bolsos, revistas, lo que quieras, sombreros. Número 8. La chaiselongue. ¿Sabías que chaiselongue es una palabra de origen francés que significa sillón largo? Bueno, pues si no lo sabías te lo acabo de decir. Su antigüedad viene de lejos, porque los faraones de Egipto ya las utilizaban. Luego fueron los griegos y los romanos los que las pusieron de moda porque estaban acostumbrados a comer aquello de comer recostados, ¿no? Pero la chaiselongue clásica, tal como se conoce hoy en día, ha llegado a nuestra época con un diseño originario de la Francia del siglo XVI. Eran elementos muy utilizados por los nobles.
La cheslón es una pieza preciosa que sin duda no va a pasar inadvertida y que tampoco va a pasar de moda, si no ya lo habría hecho. Se puede utilizar con decoraciones de diferentes estilos y siempre será una pieza que aporte elegancia y distinción. Permite que el espacio fluya y es un elemento que no agobia y que por lo tanto aporta amplitud y profundidad. Además, es tremendamente cómoda para leer, descansar o simplemente relajarse un rato, que a algunos nos hace falta. Utilízala para crear un rincón de lectura o para separar ambientes, por ejemplo, si la ubicas a uno de los lados de la zona de asientos como delimitador. La cheslón se identifica con un ambiente de estilo clásico, pero no tiene por qué ser así. Es más, en estos momentos podemos encontrarla en diferentes materiales, texturas y colores. 9. Las sillas Tonet. Por su sencillez y belleza, las sillas Tonet se han convertido en todo un icono del diseño. Profundizaré en ellas en un próximo vídeo porque hay muchísimos tipos de sillas Tonet y trataré de hablar de los principales modelos. La más popular quizás sea la silla número 14, que en palabras de Le Corbusier nunca ha sido creado algo más elegante y mejor concebido, más precioso en su ejecución y más excelentemente funcional que la silla Tonet número 14. El proceso de creación de la silla fue inventado en 1841 por Michael Tonet, que diseñó el prototipo definitivo para el Café Daum en Viena en 1849. Respaldo y pies traseros de una sola pieza, asiento redondo de rejilla o contrachapado y pies delanteros añadidos. Hoy las sillas originales se comercializan por la empresa Ton, pero puedes encontrar estupendas imitaciones a precios muy asequibles en las principales tiendas de muebles. 10. Mesa de madera. Si hay un objeto que no puede faltar en ninguna casa, es una mesa de comedor de madera, ya sea de pino, de nogal o de haya. Normalmente pues de las maderas que son más propias de la zona. Sea en tonos naturales o sea pintada o decapada, la mesa de madera es un must-have de la decoración. Combina con cualquier estilo y tipos de sillas. Puedes ponerle desde unas sillas Tonet a unas sillas Eames a unas sillas Stolix, que están ahora tan en tendencia. Número 11. La cama con dosel. Bueno, una de mis debilidades. Mira, te confieso que fue mi primera gran inversión en un mueble. Me compré una cama con dosel de hierro forjado negro, que además tiene la peculiaridad de que es desmontable el dosel. Entonces la puedo tener como cama sin dosel o como cama con dosel. Y la compré en una tienda que además ahora ya no existe, que se llamaba The Sleeping Company. Bueno, creo que no existe. Pero bueno, si existe, pues ahí os dejo la referencia. Estoy absolutamente enamorada, no puedo prescindir de ella y hace más de 20 años que la tengo. Hace 1,60 m por 2. Claro, hoy en día me gustaría cambiarme una cama de 1,90 m, más que nada para que cuando los niños vienen a la cama quepamos todos. Pero es que renunciar a mi cama con dosel, como que no. Las camas con dosel son tremendamente románticas y tremendamente bellas. Dan mucho juego a nivel decorativo. Quizá por eso se han mantenido vigentes a lo largo del tiempo. A mí concretamente la obsesión de la cama con dosel me viene porque mis abuelos maternos ya tenían una y yo me sentaba en la cama a coser botones con mi abuela. Me enseñaba a coser botones cuando yo era pequeñita y la recuerdo como un lugar maravilloso donde estar. Mi abuela Wilhelmina. Ya en el siglo XVIII, estas camas se utilizaban a modo de diván, situadas en el centro de la habitación. Hoy en día son muy utilizadas en zonas costeras, con climas húmedos, donde hay una cierta propensión a los mosquitos. Pero también las puedes encontrar en casas de campo o en las ciudades. Puedes decorarlas o completarlas con textiles tales como cortinas de gasa o mosquiteras. Si tienes una cama con dosel, ten por seguro que acaparará toda la atención de la habitación. Número 12. La silla Shell, la silla Fiberglass Chair de los Eames, que ya dediqué un vídeo a hablar sobre ella, con lo cual no me voy a extender mucho, por aquí te dejo el vídeo. Es un verdadero icono del estilo mid-century. Como otros iconos del mid-century, son muebles en los que vale la pena invertir y que no pasan nunca de moda. Puedes combinarla con estilos que van desde el escandinavo hasta el rústico, pasando por el vintage, el mediterráneo o el industrial. Un auténtico must-have. Número 3. Los baúles y arcones son piezas de tremenda versatilidad. Puedes colocarlos en cualquier estancia de la casa, a los pies de la cama, en el salón, en la habitación de los niños, porque son elementos ideales para almacenaje.
Si son antiguos y se puede apreciar en ellos el paso del tiempo, pueden convertirse perfectamente en la pieza central o en una de las piezas centrales de tu decoración. Son versátiles, puedes transformarlos en un asiento añadiendo simplemente un cojín encima, sobre todo en el caso de los arcones. Los hay de todo tipo, de madera, de piel, de chapa, de mimbre, es otro must-have que no va a pasar desapercibido. Número 14, la silla Luis XV, ya lo podía haber puesto en el número 15. La elegancia y la sofisticación de las sillas Luis XV nos transportan inevitablemente a lo que era la vida en Versalles. Una pieza tremendamente cómoda, que no pasa de moda tampoco, y con la que podrás crear elegantes comedores de corte clásico o rústico. Juega con las tapicerías para aportarle un toque más actual y en tendencia. 15. La mesa de tulipa, otro icono mid-century, que es una buena inversión. Las tienes en versión mesa de comedor y también como mesa auxiliar y mesa de centro. 16. La consola. Son las protagonistas indiscutibles de recibidores. Utilízalas en espacios pequeños como distribuidores o pasillos como punto de apoyo. Son un excelente mueble comodín que podrá serte de utilidad como mesa auxiliar de la mesa de comedor, por ejemplo. Su tremenda versatilidad hace de ellas otro must-have que no pasa de moda con el paso de los años. 17. La butaca Bergère. Se crearon durante el reinado de Luis XIV para que la nobleza de Versalles descansara durante las grandes fiestas. Y es curioso cómo la butaca Bergère, que es una pieza en principio de estilo clásico, ha ido evolucionando con el paso del tiempo y hoy las podemos encontrar, por ejemplo, con atrevidos tapizados animal print o con acabados de mimbre y ratán. Si la combinas con un reposapiés a conjunto podrás crear un rincón de lectura precioso y un foco de atención de tu decoración. Número 18. Un sofá blanco. Es un mueble del que nunca te cansarás. Si tienes niños pequeños, no he dicho nada, olvida este punto, aunque tengo que decir que yo los tengo, igualmente tengo el sofá blanco. Debo ser un poco temeraria y suicida. Pero bueno, se desenfunda, se lava y ya está. A mí es que me gusta. Pese a su sencillez, captará todas las miradas. Combina con cualquier estilo y al ser una pieza de gran tamaño, el blanco hará que genere amplitud en el espacio, sobre todo si tienes las paredes en el mismo color. Es un lienzo perfecto para jugar con los otros elementos de decoración como puedan ser los textiles y sobre todo para las personas que, como a mí, y no sé si a ti, nos gusta cambiar continuamente la decoración de la casa. Entonces puedes cambiar cortinas, mantas, cojines, etcétera, y hacer que transforme todo sin necesidad de tener que tocar la pieza principal, que es el sofá. Por lo tanto, es otro must-have. No pasa de moda y no te cansas de él. Maravilloso. Número 19. Librería a medida. Son elementos que se integran en la pared y que se han hecho imprescindibles y atemporales por su funcionalidad como espacio para el almacenaje. Si las pintas del mismo color de la pared, se fundirán con esta visualmente y el espacio se verá más amplio. Y número 20. Las bañeras exentas. Si quieres crear un ambiente original y sofisticado, en tu cuarto de baño no dudes en poner una de estas bañeras. Son tan bonitas y elegantes que hay quien las prefiere incluso tener dentro de su propia habitación. Su origen es antiguo, pero se pusieron muy de moda a principios del siglo XX y hoy en día las puedes ver en todo tipo de casas y pisos. Y con esto ya he terminado, espero que te haya gustado este vídeo de los 20 muebles must-have que nunca pasan de moda. No quiero decir que tengas que tenerlos todos, cuéntame si te ha gustado en los comentarios, déjame tus comentarios que me encanta leerlos, por Dios, ¿vale? Nos vemos en un próximo vídeo, no olvides darme tu like y compártelo. Y recordar, mis queridos decotubers, os quiero, sois lo máximo. Y gracias por esos 40.000. Y no te muevas de tu asiento, ¿por qué? Y no te muevas de tu asiento. Oh, ¿me están mirando? Hola, hola. Me está mirando por la ventana. Y no te muevas de tu asiento porque empezamos. Agárrate porque empezamos y vienen curvas. 1. Suelos de tarima en madera. Los suelos de madera son un acierto que le sentará fenomenal a cualquier tipo de espacio, porque envejecen muy bien y se hacen más bonitos con el paso del tiempo. Coño, me he equivocado de vídeo. Me he equivocado de vídeo. Que es que no era este vídeo, que es que estamos hablando de otra cosa. Papel pintado. Me he equivocado. Escape. Con tanto guión que he preparado ya no sé ni lo que enseño. Bueno, recuperamos el vídeo que toca, ¿vale? Ahora sí que vamos acertados. Venga, que ahora ya no me he equivocado, ¿vale? Estamos con los muebles. Número 3. Las lágrimas de lámparas o de araña. Me lía un poquito. Puedes colocarlos en cualquier estancia de la cama, en un salón,
a los pies, puedes colocarlos en cualquier estancia de la casa, no de la cama. Las vitrinas y las alacenas, que ya comenté en un vídeo anterior que te dejo por aquí o por aquí. Nunca sé qué dedito es el que tengo que poner. ¿Vale? Chinito tú, chinito yo. Y nuestro amor, así será. Bueno, pues te dejo por aquí.